Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Martínez Nicolás, soy alumno de la Universidad Europea de Valencia, del máster de secundaria, y voy a realizar la comunicación oral, la actividad de comunicación oral de la asignatura de Innovación Docente e Investigación Educativa. El artículo que he seleccionado es La didáctica de la historia en España, estado reciente de la cuestión, escrito por Joaquín Prats, de la Universidad de Barcelona, y Rafael Valls, de la Universidad de Valencia. ¿Vale? Lo primero voy a leer una cita del artículo. Un 35% aproximadamente de los libros escolares de texto de educación secundaria están realizados por profesores del área de la didáctica de la historia y de las ciencias sociales, lo que no deja de ser un dato revelador. Quédense con esta cita porque la retomaremos al final de la explicación. Los autores introducen el artículo hablando de la historia de la didáctica de la historia, valga la redundancia. Hablan de que en los años 70 y 80 fue un gran laboratorio de experiencias innovadoras que supusieron un cambio en la concepción de la metodología de la didáctica de la historia, pero que en la actualidad ese proceso se ha ido paralizando y que ha habido un estancamiento en la renovación pedagógica. La didáctica de la historia surge en la universidad hace 40 años y, y en los últimos 20 años el cambio ha sido cualitativo y cuantitativamente a mejor, algo paradójico en relación a ese estancamiento del que hablábamos. Lo que sí ven los autores es una posibilidad de desarrollar un nuevo campo de investigación científica. Para ello se marcan unos objetivos en el artículo. Pretender conocer si se ha establecido una comunidad académica coherente sobre didáctica de la historia, con su propio espacio científico académico y su grado de afianzamiento en la Universidad Española, ¿vale? Y para ello marcan otros objetivos más específicos, ¿vale? El primero sería la descripción de la comunidad académica, la existencia de órganos de discusión y divulgación científica y la situación de la docencia. El segundo sería la posibilidad de establecer límites epistemológicos, ¿vale? Que definan la didáctica de historia como ámbito diferenciado de investigación. La tercera, la constatación de una línea de investigación y una producción suficiente de investigaciones. Y, por último, la influencia que tiene la didáctica de la historia a nivel social y en el mundo de las comunicaciones. Los autores realizan una metodología basada en la revisión bibliográfica. Para ello, además de la revisión bibliográfica, cuantifican toda esa producción desde el principio de la didáctica de la historia y la agrupan por temática. Después, los autores localizan esa producción en las distintas universidades o centros de investigación y ven qué herramientas tienen de difusión para, precisamente para eso, para difundir toda esta producción bibliográfica sobre la didáctica de la historia. El área de la didáctica de la historia, según los autores, es todavía un colectivo con más posibilidades que realidades. Se retrotraen, de hecho, a las escuelas normales de maestros de primaria para poner de ejemplo que en los que formaron los departamentos de didáctica de la historia venían con poca tradición investigadora. El colectivo docente investigador cuenta solo con 200 docentes entre las universidades públicas y privadas, y lo que llama la atención también es que solo hay 10 catedráticos en toda España sobre didáctica de la historia. Se ha contemplado un avance en la orientación de la docencia en las facultades de historia. Ya se enseña didáctica de historia dentro de asignaturas específicas dentro de la carrera de historia o de geografía. Y aparte, en los congresos y simposios sí se dedica un apartado para didáctica de la temática de la que vaya el congreso en cuestión. También ha aumentado el número de revistas específicas desde el 2002, que se produjo el nacimiento de la enseñanza de las ciencias sociales, la revista de investigación. La comunidad académica no contaba con ningún órgano de estas características. Este número, como hemos dicho, ha subido, pero no en gran cantidad realmente. Los autores hablan también de que existe una debilidad teórica dentro del área, porque no existe un consenso suficiente que establezcan los límites de la investigación educativa.
Ellos proponen situar el ámbito de investigación en la encrucijada de diversas disciplinas sociales, considerando un requisito que las investigaciones se basen en modelos y diseños con rigor metodológico y que partan de unas líneas de investigación definidas que elaboren teorías explicativas de los diversos agentes intervinientes dentro del proceso didáctico. No solo se quedan ahí, sino que además, a partir de esas investigaciones, proponen que se diseñen materiales que sirvan para intervenir en la praxis de la didáctica, que no solo se quede en la investigación, sino que también se trabaje en la práctica. En otro de los objetivos que se marcaban, que eran la producción científica y la línea de investigación, ellos la agrupan en 5 grandes ámbitos. Primero, el diseño y desarrollo curricular en sus diversas etapas, áreas y disciplinas educativas. El currículum, ¿vale? De historia y de geografía. Como vemos en la tabla, es la que más producción tiene, un 35%, y combinan propuestas de materiales que son evaluados y experimentados. El segundo puesto sería para la construcción de conceptos y elementos que centren el contenido relacional y polivalente de la didáctica de la historia y de las ciencias sociales. Este tiene un número escaso de producción y predominan aquellas que estudian la historia de la didáctica de la historia y los recursos didácticos, la figura del maestro, del catedrático de instituto, por ejemplo. El otro apartado, el otro grupo, sean los estudios sobre el comportamiento y el desarrollo de la profesionalidad docente, lo referente a la enseñanza de la historia, geografía y ciencias sociales. Este grupo está realizado sobre todo por profesorado de secundaria en tesis doctorales, ¿vale? Son investigaciones muy coherentes según los autores y es un 22,5% de toda la producción sobre didáctica de historia. El siguiente grupo serían las investigaciones ligadas a las concepciones de la historia y de la geografía que tiene el alumnado y la evaluación de los aprendizajes que ellos mismos realizan. Este grupo, según los autores, está muy unido a los departamentos de psicología y suelen ser un 24,5% de la producción total sobre la didáctica de la historia. El último grupo sería el de las investigaciones sobre la didáctica del patrimonio y otros aspectos, espacios de comunicación, que según los autores cuentan con muchos trabajos de innovación y que últimamente se están realizando demasiado y ofrece grandes posibilidades. Como conclusión, los autores se marcan unos retos y unas perspectivas. Se puede decir, como he dicho, que el colectivo es pequeño aún y que en el seno de la universidad no tiene tanta importancia como debería. Sigue contando con un grupo docente investigador pequeño, aunque vaya aumentando con los años, hay que ver el lado positivo. Existen elementos para establecer un marco de investigación para la didáctica de la historia a través de las principales líneas de investigación, como han propuesto los autores, y sí realizan una autocrítica dentro del artículo, ya que no han podido encontrar unos elementos de rigor para poder medir la influencia social que tiene la didáctica de la historia. Aquí volvemos a la cita del principio, aunque no existen esos elementos de rigor, para hacer ver que sí es cierto que solo un 35% de los libros de texto que se utilizan en secundaria están realizados por personas ajenas a la didáctica. Y eso muestra también esa poca influencia que se tiene de la didáctica de la historia en el medio social. Con esto terminamos y muchas gracias por haberme atendido.